Buenas tardes. Hoy vamos a dar la segunda parte de los derechos reales, el derecho real de propiedad horizontal, que habíamos empezado a hablar ya el lunes pasado, y que es un derecho que está tipificado y reglamentado a partir del artículo 2037 del Código Civil Comercial Unificado. El artículo 237 nos define un poco lo que habíamos dicho en la clase anterior, que el régimen de propiedad horizontal es un derecho real y que nosotros tenemos que verlo de una perspectiva de ambientación, y yo digo ambientación escénica, porque cuando uno estudia un derecho determinado, un instituto de derecho determinado, lo tenemos que ver de distintos enfoques y distintos puntos de vista. El artículo que estudiamos, que es el 2037, que define un poco el derecho real de propiedad horizontal, habla de una relación jurídica que se emplaza desde un titular y una cosa, como el derecho real que es, y que esto se genera a partir de un acto jurídico que es ni más ni menos que la afectación de un inmueble de propiedad horizontal, en tal caso sería un edificio, que hace a la determinación del derecho real que nosotros estamos estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho real de propiedad horizontal se va a efectivizar a través de un determinado inmueble que es un edificio. El edificio está pensado generalmente, como nosotros lo tenemos en la jerga común, como un edificio de estructura horizontal, pero no habría inconveniente que el derecho real de propiedad horizontal se genere a partir de un edificio de otras características, por ejemplo, en partes verticales, es decir, que sea un inmueble que tenga distintas unidades funcionales que están determinadas a un fin determinado, pero que no esté en una situación horizontal, sino que esté en una situación vertical. Es decir, que no necesariamente tenemos que hablar de un régimen de propiedad horizontal en una estructura vertical, sino también que puede ser en una estructura horizontal. Esto hace que la característica de este derecho real es que es sobre un objeto determinado que es un edificio. Edificio en el sentido amplio de la palabra, como ya dije, que puede ser vertical o horizontal. Y que implica que éste sea subdividido en partes por unidades funcionales. Es decir, este edificio, esta unidad económica, va a estar destinada a unidades funcionales determinadas. Esta relación jurídica se da a partir de unas circunstancias especiales, en que cada unidad funcional va a tener características propias, pero que va a estar vinculadas a otras unidades funcionales y que esta vinculación hace ni más ni menos que a la posibilidad de su explotación u organización. ¿Qué quiere decir esto? Que distintas unidades funcionales van a interactuar entre sí para poder tener un fin específico, cuál es la utilidad de cada una de ellas. Es decir, que van a haber interrelaciones entre ellas. Por eso, estas unidades funcionales van a tener, en principio, las características propias de una estructura común y corriente, pero que a su vez van a tener una circunstancia especial que la va a unir a otras unidades funcionales y que va a generar una interdependencia entre sí para formar un todo en conjunto, que es lo que comúnmente se conoce como el edificio. Estas unidades funcionales, como ya dije en la clase anterior, tiene características que hace al común del derecho real de dominio, que es la disponibilidad, es decir, quien es el titular de estas unidades funcionales tiene la disponibilidad tanto jurídica o material para hacer de ello lo que el reglamento le permita. En tal caso, esta interrelación que está entre las unidades funcionales implica que haya o exista la necesidad de que haya un órgano, un instituto, una forma de organización que les permitan vincularse entre sí en un margen de equidad e igualdad.
esta relación interdisciplinaria entre las distintas unidades funcionales que estamos estudiando implica que haya un órgano que las administre, que se llama la asamblea, es decir, este órgano deliberante que está constituido, está formado por cada uno de los copropietarios y que cada uno de los copropietarios va a tener una designación mayor o menor de acuerdo a su importancia en la unidad funcional que posea y que hace al funcionamiento del mismo. Es ni más ni menos lo que nosotros conocemos, sería como a nivel ejemplificativo, ¿no? Sería como el Congreso Nacional, es decir, el Congreso es el que toma las decisiones en cuanto a qué se va a hacer o dejar de hacer. Estas decisiones que se van a tomar en relación a este edificio, que lo va a tomar la Asamblea, va a ser ejecutado, va a ser llevado a cabo por digamos con el mismo ejemplo, un poder ejecutivo que es el administrador. A su vez, este administrador va a estar relacionado con un órgano de control que es el Consejo de Copropietarios. Es decir, que de esta relación necesaria, implícita, entre cada una de las unidades funcionales que van a tener que tener un contacto entre ellas para poder funcionar, va a estar reglamentado de alguna manera por una asamblea de consorcistas que van a ser los que van a tomar las decisiones de acuerdo a su saber entender y que va a ser la decisión final tomada a través de una votación. Obviamente que estas votaciones no deben ser arbitrarias, no pueden ser contrarias a la moral, a la buena costumbre, no pueden ser violatorias de los reglamentos de copropiedad ni de las leyes en general. En tal caso, las minorías podrán tomar la iniciativa de ir a la sede jurisdiccional ante el juez para mediar, el juez que medie a través de estas disposiciones judiciales, que medie y que llegue a un justo entendimiento entre las partes. Obviamente que no va a ser necesario cuando haya unanimidad de criterio. Pero entonces vemos como estas unidades funcionales, que tienen características propias, que tienen que tener sí o sí ser autosuficientes, que tienen que tener a la salida a la vía pública, necesitan de ciertos elementos que se comparten. Tal es así, por ejemplo, que cada unidad funcional va a estar en un lugar físico del edificio y que ello implica, por ejemplo, la necesidad de circular por espacios comunes. O va a tener interconexiones de servicios, luz, gas, cloaca, y eso implica que haya interconexión entre cada una de las unidades funcionales. Es decir, que vamos a tener que dentro de cada sector o cada ámbito privado que es una unidad funcional, vamos a tener sectores comunes y que esos sectores comunes están destinados a satisfacer las necesidades de cada una de las unidades funcionales. Esto es, entonces, lo que nosotros estamos viendo. Decimos, bueno, a ver, desde esta mirada escénica que nosotros estamos tomando, desde esta mirada escénica, vemos que a qué nos vamos a enfocar. Es decir, bueno, vamos a tratar el tema de la estructura o del edificio. Eso más o menos lo que yo quise un poco iniciar la charla de la clase anterior en cuanto decíamos, bueno, en cuanto al edificio. El edificio ya dije que tiene unidades funcionales y unidades o partes comunes. Cada unidad funcional tiene una característica particular y que esta característica particular va a estar dada por el destino que se le va a dar en el reglamento de copropiedad. Es decir, si yo tengo en el reglamento de copropiedad figura que el departamento 1A está destinado a una oficina, yo deberé únicamente poder usarla, gozarla y disfrutarla y tener la disposición jurídica y material sobre esa oficina. Yo no podría decir en ella poder tener que destinarla como por ejemplo a habitación o a depósitos. Es decir, yo voy a tener que tener en ella una oficina. Inclusive hay algunos reglamentos que son ya más avanzados en cuanto al volumen del edificio. Imagínense en las grandes urbes, en las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, que existen edificios de varias torres, es decir, varios departamentos, varias oficinas, y en esos sectores a veces se establecen específicamente cuáles son los destinos a esas oficinas. Por ejemplo, a estudios jurídicos, estudios contables, a médicos, a odontólogos. Es decir, ¿por qué? Porque el ámbito de circulación dentro de esos espacios comunes, que son los pasillos, etcétera, etcétera, conviven situaciones que pueden llegar a conflictos. Imagínense algunas personas que
quiera ir a un consultorio odontológico, ustedes bueno, saben lo que significa el ruido del torno de un mecánico dental o de un dentista, genera una molestia importante, entonces a veces el reglamento de copropiedad pone límites a eso. Imagínense en un mismo piso que exista un consultorio y una familia con chiquitos. Esto es fuente de conflicto en cualquier momento, y de graves conflictos. Entonces, lo que trata esto del reglamento de copropiedad puede poner un orden. Pero volvamos al edificio, a la estructura. Esta estructura, como ya dije, hay unidades funcionales, unidades propias, unidades, partes o partes comunes, que son indispensables para el desenvolvimiento de este cubo, que hablan algunos doctrinarios jurisprudencia, que es el cubo que constituye las unidades funcionales, y que hacen a las partes comunes. Y dentro de este edificio también hay los que se llaman partes comunes no esenciales o no principales. Estos son los tres enfoques que nosotros le vamos a dar a la estructura de la edilicia. Esta estructura edilicia entonces tiene una unidad de funcionales, como ya dije, tienen partes comunes que hacen al funcionamiento y a la estructura del edificio. Es decir, ¿por qué hablan de cubo? Porque el cubo es una forma geométrica que hace que todo lo que está dentro hace a su existencia. Y su contenido, o sea, su margen, sus laterales, hacen al sentido común. ¿Por qué? Porque en los laterales, ¿qué encontramos en los laterales? En los laterales encontramos los bases, los muros, los acueductos, las líneas eléctricas, y eso hace a la estructura de la unidad funcional. Y que estas partes comunes son las que continúan. Por ejemplo, si nosotros tomamos que una viga que sostiene al edificio, se prorroga o llega a la parte superiores del edificio y esto se va compartiendo en cada una de las unidades funcionales. O también tenemos estructuras del edificio que son compatibles con todo el inmueble, como por ejemplo los ascensores, las escaleras, los depósitos de residuos. Es decir, hay sectores que hacen a la necesaria existencia para el normal funcionamiento de cada una de estas unidades. Y por último también tenemos las partes no esenciales, como ya dije en la clase anterior, que son estructuras que hacen al confort, al manejo de las situaciones que cada edificio contenga. Es decir, son sectores de confort, como por ejemplo la piscina, los solarium, las azoteas, esos que hacen al confort del edificio que no todos tienen. Y eso marca el nivel de, por ejemplo, del valor económico de cada una de las unidades funcionales. Si ustedes ven en un edificio que tenga piscina, tengan cama solar, o tenga solarium, tenga, etcétera, etcétera, eso implica un mayor nivel económico y por lo tanto un nivel mejor de confort de vivir, y por lo tanto por ahí eso se refleja en el precio final de cada unidad de funcionales. Pero vemos entonces que esta estructura edilicia que ya dije más o menos lo que constituye, vamos a ver que, como dije en la clase anterior, cada una de estas unidades están ejemplificadas en el Código Civil, que yo, como ya dije en la clase anterior, la ejemplificación no hace a un buen código, es decir, el código, por lo general, todos los que dicen los doctrinarios, dicen que los códigos tienen que ser conceptuales, no ejemplificativos, porque da el margen de error. Es decir, cuando nosotros tenemos una enunciación que no es enunciativa, que es simplemente ejemplificativa, implica esto de decir, bueno, esto sí, esto no, esto puede ser modificado, esto no puede ser modificado. Entonces, da margen al conflicto y al error, cosa que no debe ser de un buen código. El código tiene que ser ejemplificativo, taxativo, conceptual, claro, preciso. Y bueno, en esta enumeración que hace el código, como por ejemplo, sí, está bien, tendrá un sentido académico, pero no tiene un sentido de código o de metodología. Vemos entonces que estas unidades que forman tanto las unidades funcionales como las partes comunes o no esenciales que estamos estudiando, tienen que modificarse o mejorarse, eso por el deterioro común que se va generando con el devenir del tiempo, es decir, que implica que vamos a tener que hacerle reparaciones, tanto en las unidades funcionales como en las partes comunes, o las no comunes, o sea, las partes comunes no esenciales. Es decir, que dentro de esta estructura vamos a tener que
ir haciendo reparaciones o mejoras. ¿Qué dice el código en esto? El código en esto en este aspecto es bastante claro, diciendo, bueno, todo lo que hace dentro de las unidades funcionales es responsabilidad de los copropietarios. Es decir, que cada unidad funcional la va a reparar o la va a mejorar su propietario. ¿Sí? Dentro de lo que hay dentro de este cubo, es decir, los cerámicos que se levantan, las paredes que se pueden deteriorar por se descascaran, los placares que dejan de funcionar, las vías que corren, por las que corren. Esos pequeños detalles son responsabilidad de cada uno de los copropietarios. Pero, si bien estamos dentro de una unidad funcional de amplia potestad de su titular, estos deterioros no pueden afectar a los demás. Si bien implica un concepto general de que como obligación que se establece por cada uno de los copropietarios a conservar en buen estado su unidad funcional, como lo establece el 2046, dice, esto tiene que un poco no extralimitarse, es decir, por ahí no puede pintar, pero por ejemplo, que exista un caño roto en un baño o en una cocina, y que esto genere filtraciones a los departamentos de abajo. Si yo tengo amplia potestad o amplias funciones de poder arreglarlo eso cuando yo quiera, estos perjuicios que se generan a partir de estas pérdidas o estas incomodidades, implican necesariamente la potestad de quien sufre estos daños, estos perjuicios, a intimarlos a los otros copropietarios a que realicen las reparaciones necesarias. Es decir, entonces, que si bien yo tengo amplia potestad dentro de mi unidad funcional, tengo algunas restricciones. Algunos dicen, bueno, pero son restricciones administrativas, es decir, ¿qué características tienen? Son restricciones administrativas, es decir, por cuanto que si yo también tuviera una casa y que tengo filtraciones que le recaen al vecino y no están sujetas al régimen de propiedad horizontal, también las tendría que hacer. Pero esto, al entender del legislador en el artículo 2046, lo establece expresamente. Bien, esto es, entonces, dentro de cada una de las unidades funcionales. Yo voy a tener que mantener el orden, tengo que tener que mantener la cuestión edilicia en un estado más o menos ordenado y prolijo. Independientemente de lo que yo pueda hacer con él. Es decir, amén de esto, yo, si bien tengo la obligación de mantener el edificio, yo tampoco voy a poder cometer dentro de cada unidad de funcionales abuso de mi parte en cuanto a que yo no voy a poder acopiar materiales tóxicos, no voy a poder acopiar materiales explosivos, por ejemplo, yo no voy a poder generar ruidos molestos o olores molestos que implican más allá del uso común habitual del cual está destinado la unidad funcional. Si, por ejemplo, yo vivo en un departamento y hago un churrasco y en mi pasillo hay olor a bife, eso es bueno, es normal que pueda suceder, sin perjuicio de ello de que el edificio cuente con extractores o con unidades de refrigeración, alguno de los copropietarios me obliguen a utilizarlo. Más de eso no hay limitaciones. Eso sería entonces en cuanto a las unidades funcionales. En cuanto a los espacios comunes, yo voy a tener que colaborar de alguna manera al cobro de las expensas, al gasto que se generen como consecuencia de la reparación. Esto que comúnmente se llaman expensas. Si un caño maestro se rompe, si la cerradura de la puerta de ingreso del edificio se rompe, si las cloacas se tapan, eso implica un grado de uso de responsabilidad que está en cada uno de los cotitulares de las unidades funcionales. En tal caso, yo lo que voy a tener que hacer es contribuir, que algunos dicen soportar, pagar los gastos que se generen en proporción a mi unidad funcional. Sin perjuicio de ello, de que todas las unidades funcionales se benefician de alguna manera con estas partes comunes, existen dentro de los reglamentos de copropiedad la posibilidad de eximir a algunas unidades funcionales, titulares de unidades funcionales, de no pagar estos gastos cuando no se vean beneficiados específicamente con estas partes comunes. Algún sector
que se beneficia específicamente con estos beneficios, por ejemplo, que podríamos decir, algo hipotético, no sé si se puede dar desde el punto de vista arquitectónico, pero que haya una parte del edificio que tenga caldera y la otra parte del edificio que tenga calefactores comunes. Y se rompe la caldera. Bueno, ahí habría la posibilidad de aquellos que tengan calefactores de eximirse de la expensa que se genera en la reparación de la caldera. Pero, por ejemplo, que se rompa el caño maestro que transmite el gas, que transporta el gas desde la red hasta el interior del edificio, se rompe, y ustedes saben perfectamente que es responsabilidad de cada copropietario desde el medidor hacia adentro, y se rompe un caño maestro que va desde el medidor hacia adentro, porque del medidor hacia afuera es responsabilidad de Camusi. Este caño que se rompe, obviamente todos van a ser beneficiados con su reparación y su nuevo suministro, reinstaurar el suministro de gas a cada uno de los copropietarios. Entonces, ese gasto que yo me beneficio directamente, sí podría estar, y estoy más no que podría, estoy obligado a soportar la reparación y los gastos que se generen como consecuencia de en tal caso, entonces, vemos que estas partes comunes necesitan siempre de algunas reparaciones. Pero muchas veces hay reparaciones comunes, reparaciones extraordinarias. Y acá hay un autor que habla, que dice, creo que es Galarza, que es un doctrinario, que habla, dice, bueno, pero no toda reparación son innovaciones, y no toda innovación es una reparación. Es decir, cuando hablamos de reparaciones, hablamos de actos que implican una modificación importante en el servicio que se presta. Es decir, una cosa es una innovación, como por ejemplo que se instaure, se saque qué sé yo, sacar un matafuego que está en una ubicación que hace feo a la estructura en cuanto a la imagen, es decir, sería feo que alguien en un edificio de Puerto Madero, por ejemplo, que es el top de la ciudad de Buenos Aires, a la salida de un departamento uno tenga que ver un matafuego. Entonces, los copropietarios deciden, bueno, generar un gasto que implica que ese matafuego se oculte tras la imagen de algún cuadro o se ubique en una situación preferencial en cuanto a que se oculte dentro, qué sé yo, de alguna vitrina o de alguna, siempre obviamente que respetando las reglas de seguridad e higiene que se establecen en el edificio, es decir, yo no podría ocultar un matafuego adentro de un placar, por ejemplo, porque nadie sabría que está ahí. Es decir, yo podría ocultar un matafuego detrás de una vitrina con la cartelería específica o propia que indica el lugar y cómo activarlo. Pero este cambio de ubicación, que implica mejorar el aspecto de cuanto a la vista, sería una innovación. Ahora, si yo cambio, saco el matafuego y pongo un sistema de incendio que implica cañerías de agua, lluvia, sensores de humo, sensores de calor, esto implicaría ya no una innovación, ya iría una mejora. Y ahí sí deberíamos considerar como una cuestión específica y propia de cada esto. Pero estas innovaciones y con las reformas, vemos que hay, ¿por qué yo hago esta diferencia? Porque algunos reglamentos de copropiedad establecen una diferencia en cuanto a cómo se deben tomar las mayorías en las asambleas para realizarlo. Es decir, puede ser planteada como una necesidad, la mayoría se ponen a través de las mayorías presentes y se acepta y se realizan las innovaciones. En cambio, cuando nosotros vamos a ver que ya no hablamos de innovaciones, sino hablamos de mejoras, estas mejoras deben tener sí o sí el tratamiento asambleario, a través de una votación, y que deben estar respetadas por las mayorías. Estas mayorías son las que en definitiva toman la iniciativa de realizar
de realizar las mejoras o los cambios de estructura. Vemos entonces y que ya cuando estas mejoras atacan a la estructura del edificio, por ejemplo, que nosotros vemos que el edificio no fue construido de acuerdo a buenas técnicas de construcción y que vemos que los cimientos del edificio se están deteriorando, que vemos que, por ejemplo, las barras de acero que contienen la viga se están oxidando y esto genera el peligro de su deterioro y que implican un cambio importante en cuanto a la estructura del edificio. Vemos que ahí sí ya vamos a tener que no solamente tener la decisión asamblearia, sino que vamos a tener que tener el voto unánime de todos los propietarios. Es decir, cuando ya atacamos la estructura del edificio, tenemos que tener la unanimidad de criterios para poder modificar y atacarlo. ¿Por qué? Porque si de no tener la unanimidad de criterios, primero que podemos ir a la sede judicial para que el juez decida y que cuando la minoría que quiere hacer estas reformas ante el peligro inminente de por ejemplo, de un derrumbe, puede ir al juez para solicitar la autorización para realizar las mejoras. Pero, obviamente que el juez va a evaluar, es decir, el juez va a tener que tener un informe técnico que permita evaluar si estas mejoras son realmente factibles, si son o no anticonómicas, si resultan temporarias o son extemporáneas, al ser extemporáneas ya capaz que resulta más la demolición, la desafectación y la demolición, y con la enajenación del terreno y los bienes que podamos rescatar, bienes muebles, es decir, las ventanas, qué sé yo, todo lo que hace a la madera, no sé, el recupero, que comúnmente se llama recupero de obra. El recupero de obras que es, por ejemplo, todo lo que es chapa, cañerías. Fíjense ustedes que en algún momento los caños de agua se fabricaban y se construían bajo un sistema que comúnmente se llamaba hidrobrom. Hidrobrom es un material de alto costo y de difícil, o sea, alto costo en cuanto a las características del material que se utiliza, ¿no? Y que eso permite un gran poder de reventa. Hoy, por ejemplo, se hace, en materia de construcción de edificios, se hace electrofusión, que es un mecanismo mucho más barato, que generalmente se hace sobre plástico y bueno, que prácticamente no tiene valor de recupero. Pero por ejemplo, los edificios más antiguos que tienen hidrobrom, que es un material de alto poder de reventa. Las chapas, las aberturas, los sanitarios que se utilizan, por ejemplo, los artefactos del baño, los artefactos de cocina, la marmolería que puede existir, todo esto que se generan a partir de la demolición tiene un poder, un valor importante de reventa. Pero volviendo entonces al edificio, a la estructura del edificio, entonces vemos cómo depende si son innovaciones, si son mejoras o son mejoras que afectan, vamos a tener que tener en cuenta estos parámetros. Más allá de esto, vemos que hay todo un sistema legal que permite determinar cómo se van a solventar. Bien, esto en cuanto a la estructura del edificio. Vemos entonces que tenemos unidades funcionales, unidades comunes, y dentro de las comunes vemos cómo es el sistema de las mejoras y de las modificaciones que debemos practicar. Muy similar pasan con aquellos bienes que son no necesarios, comunes no necesarios, o que hablan de las mejoras o reparaciones necesarias, como por ejemplo el pintado de la piscina, el cambio de la caldera del sauna, etcétera, etcétera. Ellos también implican estas modificaciones que hacen a las partes comunes. Fíjense ustedes vamos a centrarnos un poco ahora ya en el análisis de los gastos que se generan en este edificio. Estamos hablando de la estructura, ¿no?
desde el punto de vista del bien que estamos afectando a este derecho real en particular, que dice el artículo 2048, gastos y contribuciones. ¿Por qué me centro acá? Porque esto es ni más ni menos que la función propia y específica del administrador. Ya vimos que la asamblea tiene algunas funciones específicas, que es la decisión que se van a tomar para el normal funcionamiento del edificio. Pero vamos a ver ya que estos gastos que se generan a partir de la gestión del administrador, que se generan como consecuencia del uso cotidiano, que se llaman expensas. Ya el edificio genera por sí gastos, ¿sí? Estos gastos que ya dije en cuanto a las mejoras y reparaciones. Pero también tiene gastos comunes. Es decir, los gastos comunes, ¿cuáles son? El pago de la luz, de los sectores públicos, los gastos de limpieza, que implica los pasillos, espacios comunes, el mantenimiento de los ascensores o montacargas, las reparaciones de las azoteas, por ejemplo, en los edificios en los cuales tienen azotea, generalmente son a base, arriba hay una losa, y estas losas, por ejemplo, por lo general, con el transcurso del tiempo, generan grietas, el sol, el calor, el frío va generando grietas y que generalmente implican un mantenimiento con pinturas plásticas especiales que sellan estas grietas que impiden en las épocas de lluvia sus penetraciones. En tal caso, estos gastos se llaman gastos ordinarios o gastos de conservación que establece el código. Dice, cada propietario, el artículo 2048, dice, cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Eso es lo que llamo dentro de la unidad funcional, ¿no? Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración, reparación o sustitución de cosas o partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener el buen estado de condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por ley, por el reglamento o por la asamblea. Vemos entonces acá que tenemos expensas o gastos comunes. Dice, igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por instalación necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de elevación alternativas para en caso de siniestro. Vemos entonces que estos son los gastos ordinarios, estos son expensas. Expensas entonces está determinada por el gasto que se generan entonces mensualmente o periódicamente por la conservación de esta estructura edilicia y que cada uno debe soportar en proporción. ¿Qué es lo que pasa acá? Que generalmente en algunas circunstancias especiales, como puede ser en particulares o generales, como está pasando en este momento en el país con esta pandemia, algunos de los copropietarios pueden caer en situación de insolvencia o demoras en el pago. Entonces, ¿cuál es la función del administrador? Es tratar de cobrar, es decir, las expensas. Obviamente que el administrador deberá tomar los recaudos necesarios para entender las circunstancias personales de cada uno y a partir de ahí podrá, ante el incumplimiento reiterado, intimación fehaciente, digo fehaciente porque vamos a tener que intimarlo de alguna manera que el copropietario sepa de sus deudas y que también estar en contacto y en conocimiento de la asamblea. Es decir, que la asamblea tenga que tener en cada reunión que vamos a tratar, en el tema del día, es las personas que no están al día con sus expensas. Esto va a ser obviamente un temario propio de la asamblea y que va a estar debidamente determinado en la convocatoria. En tal caso, ante el incumplimiento reiterado o intimado en reiteradas oportunidades por parte del administrador, este podrá hacer lo que se llama un certificado de deuda. El certificado de deuda es un título ejecutivo. Ustedes saben que el título ejecutivo tiene ciertas particularidades propias que hacen que lo distinga de los otros procesos. Es decir, cuando yo voy ante el juez de la justicia para pedir el cobro, el pago de estas expensas, tiene una vía especial, mucho más rápida, y que el deudor simplemente lo único que va a poder hacer es poner excepciones propias que se establecen en cada caso en particular, que son muy limitadas,
que ya lo vamos a ver, en el código, que están estipuladas específicamente en cada uno de los códigos procesales y procesal civil de cada una de las provincias que los registran. Entonces, volviendo con esto, el título el certificado que pide el, el administrador es un título ejecutivo. Obviamente que antes de llevarlo a la justicia deberá ser ratificado por la asamblea y dice por el Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios es un ente propio y distinto de la asamblea y que tiene el órgano de, en cierta forma, controlar la administración. Entonces, en tal caso, el administrador confecciona el certificado en el cual se va a detallar específicamente los periodos que se adeudan, el monto que se adeuda, las formas en las cuales se lo intimó al pago, que debe ser fehacientemente, debe constar su tratamiento en asamblea, y cuando se trata en asamblea, esto quiere decir que debe estar estipulado en el libro de actas que se va a llevar en la asamblea, donde se va a decir, se va a dejar constancia de lo informado por el administrador y la decisión que se tomó, y después deberá pasar por el Consejo de Copropietarios, donde deben rubricar que sí, efectivamente la deuda existe y que el pago no es efectuado. Hecho esto, implica ya un título ejecutivo que ya lo vamos a ver. Entonces, tal es así, dice que el artículo 2049 dice, los propietarios no pueden liberarse del pago de las mismas expensas o contribuciones o cargas, aun con respecto a las agregadas antes de la adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusarse al pago de las expensas o contribuciones, ni oponerse a defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ello invoque contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento copropiedad horizontal puede eximir el pago parcial sobre lo que ya les hemos adelantado. Entonces vemos que el 2049 dice no puede liberarse de esta obligación de ninguna manera. Dice, el propietario no puede liberarse del pago de ninguna expensa o contribución de sus cargas, aun con respecto a las vengadas antes de su adquisición. ¿Esto qué implica? Que las expensas es una obligación pro ten rem, que quiere decir que las expensas siguen a la cosa. No importa quién es su titular, ni quién se haya beneficiado con el gas, con la luz, de los pases comunes en el periodo que se devengaron. Es decir, que es una obligación pro ten rem, no es una obligación personal. En tal caso, yo puedo ser ejecutado por una deuda en mi inmueble, por una deuda anterior a mi adquisición. Por eso generalmente cuando se compra un departamento en unidades funcionales, lo que hace el escribano es pedir libre de deudas. Y dentro de las libres de deudas que se piden, es decir, agua, municipalidad, renta, piden a los consorcios que informen deudas anteriores a los fines de saldar todo tipo de conflictos. Y si no están pagas, obviamente se descuentan del valor del bien al momento de la escrituración. Dice, tampoco puedo hacer abandono, es decir, yo me obligo, me desligo del pago de las expensas diciendo, bueno, pero bueno, yo el pasillo no lo uso más, o el ascensor no lo uso más, o no. ¿Por qué? Porque lo mismo que habíamos dicho en su principio, cuando empezamos a hablar del régimen de propiedad horizontal, las unidades funcionales llevan implícito las partes comunes o la utilización de las partes comunes. Es una cuestión que no se puede incidir, no se puede separar. Yo, inclusive, algunos artículos por ahí dice, yo no podría enajenar una parte de las partes comunes, yo no podría enajenar y reservarme la unidad funcional, es decir, yo no podría enajenar mi parte del ascensor, mi derecho a usar la escalera, etcétera, etcétera. Eso no podría ser efectivo. En tal caso, yo no podría hacer uso de esto. Sin perjuicio de su articulación por sus vías correspondientes, es decir,
si yo me intiman al pago de las expensas, bueno, yo tendré a su disposición acreditar el pago de los recibos correspondientes, en caso de que haberlo hecho, a través del sistema monetario, o a través de los depósitos bancarios, si yo lo hice a través del sistema vía internet, o pagos fáciles, o estos sistemas que existen ahora de pagos secuentes. En tal caso, bueno, si yo no los tengo, los perdí, qué sé yo, podré articular alguna otra defensa, como por ejemplo la prescripción, etcétera, etcétera, que están específicamente determinadas en este rubro. Y bueno, por último dice que me pueden eximir lo que ya habíamos dicho. Dice, el artículo dice, la defensa, entonces dice el artículo 2049, dice, las defensas pueden alegar únicamente incompetencia, litipendencia, falta de personería, falsedad o inhabilidad de título, prescripción, pago, compensación, quita, espera, remisión, transacción, conciliación, compromiso documentado y cosa juzgada. Es decir, esto es lo mismo que un cheque, es decir, el título ejecutivo simplemente quien es demandado por el pago de expensas de un régimen de propiedad horizontal, simplemente va a poder alegar esto, es decir que es incompetente el juez o allá el proceso está iniciado, quien es el administrador puede haber sido que en un periodo determinado fue removido, fue suspendido en su cargo por algún motivo, puede ser enfermedad, mal desempeño, viaje, renuncia, etcétera, etcétera. En tal caso, el demandado podrá decir, bueno, en ese momento en el cual firma el título ejecutivo, no se encontraban en funciones, por ejemplo. Falta de personería, falta de inhabilitación de título, es muy difícil. Prescripción, sí, por el transcurso del tiempo. Pago, lo que ya habíamos dicho. Compensación, quita y espera, son formas alternativas de terminación del proceso. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos procesal civil? Porque puede ver que la asamblea haya determinado que en un determinado momento yo pueda pagar mis expensas, por ejemplo, con trabajos en beneficio de todos. Por ejemplo, yo soy electricista y se ha generado el tablero maestro de ingreso de luz o de corriente eléctrica al edificio un desperfecto deterioro, yo me ofrezco, debo expensas y digo, bueno, señores, yo les arreglo este tablero y no me compren las expensas. Entonces, eso sería una forma de compensación. Bueno, también, bueno, la quita, la espera, la remisión, transacción, conciliación, compromiso documentado. Por ejemplo, que yo haya firmado boletos o documentos a plazo, por ejemplo, debo una suma de dinero, por ejemplo, que debo 100 pesos y firmé 10 pagarés de 10 pesos cada uno. Entonces, y ahora me vienen a ejecutar la deuda. Entonces, en tal caso yo puedo poner compromiso documentado. Y por último, cosa jugada, decir que ya esto ya se ha ventilado y que ustedes saben perfectamente que los juicios son cuestiones aleatorias y que yo puedo perder un juicio por algún motivo extra en mi voluntad. Presentación tarde de la documentación, presentación tarde de la demanda, presentación tarde de los traslados, etcétera, etcétera. Bueno. Y por último dice, no existe abandono de la cosa. Bien. Bueno, lo que un poco para redondear esto de las expensas, el artículo 2050 dice, además del propietario y sin implicar liberaciones de este, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de los propietarios de este, o que sean poseedores por cualquier título. Es decir, yo soy poseedor porque soy usufructuario, por ejemplo, yo adquirí el usufructo por cualquier medio que vamos a ver cuando vemos usufructo, que yo puedo haber sido destinado por un destino de padre de familia, por ejemplo, mi papá, para evitar el proceso sucesorio, me dio el usufructo el inmueble, o él se lo quedó y me transfirió a mí la nueva propiedad, él está en carácter usufructuario. Él va a ser el que tiene que pagar las expensas. La obligación del pago de las expensas recae sobre el titular registral, poseedor con boleto de compra-venta o usufructuario. Bueno, el título registral es obviamente que es el propietario, es decir, ese no puede eximirse. Bueno, el poseedor por boleto de compra-venta también, porque ya dije, es una
es una obligación pro ten rem, y si yo hice un boleto con compromiso de transmitir el dominio a mi favor, tengo la posesión por boleto, si bien no soy el titular registral, como dice la primera parte de este artículo, me subrogo en los derechos del titular y puedo ejercer todas las acciones y evitar que el inmueble del departamento termine ejecutado. En tal caso yo voy a poder subrogarme en los derechos del copropietario y oponer las mismas excepciones que ya les leí: el pago, la compensación en pago, el pago documentado, las listas de expensas, cosa juzgada, prescripción. Todas estas causas que yo puedo oponer, lo voy a poder hacer como también titular de alguna forma de la posesión, o titular, suena feo titular, pero como actual poseedor del dominio, de alguna forma para llamarlo, a través de este boleto de compraventa, que no es ni más ni menos que es el boleto de compraventa, no es ni más ni menos que la promesa del titular de transmitirme a mí el dominio, es decir, no hay nada más que es simple promesa. Algunos autores dicen, bueno, no vamos a entrar en la naturaleza jurídica del boleto de compraventa, pero algunos autores allá, sobre todo los más antiguos, con referencia al código anterior, decían que era una obligación personal, es decir, donde había una relación entre un titular dominial con el compromiso de darle en un futuro a esta persona este derecho real eminente. Pero hoy en la actualidad y la jurisprudencia y toda la práctica ha demostrado que se subroga en él todos los derechos y acciones que le corresponden a su titular. Bien, el artículo 2051 habla de las mejoras, como ya dije, como ya dije, las mejoras o obras nuevas que requieren mayoría. Para realizar mejoras o obras nuevas sobre cosas o partes comunes, los propietarios o los consorcios requieren consentimiento de la mayoría del propietario, previo informe técnico de un profesional autorizado. Si quien solicita la autorización le es denegado, la minoría afectada, en su interés particular, que se opone a la autorización se concede, tienen acciones para que el juez deje sin efecto la decisión de la asamblea. Bien. Bien. Bueno, artículo 2051 de 52 ya lo expliqué, que habla en cuanto a las mejoras o obras nuevas que requieren unanimidad. Por ejemplo, requiere unanimidad lo que establece el artículo 2052. Dice, si las mejoras u obras nuevas realizadas por un propietario o por el consorcio sobre cosas o partes comunes, aun cuando no importen elevación de un nuevo piso o hacer excavaciones o gravitan o modifican la estructura del inmueble de una manera sustancial, deben realizarlo con el acuerdo unánime de los propietarios. Vean, entonces fíjense ustedes lo que yo les decía, ¿no? Es decir, afecta a la estructura del edificio. Entonces, si las mejoras o obras nuevas realizadas por un propietario o los consorcios sobre una cosa o partes comunes en común, no importa elevación o nuevo piso, implican la unidad propietaria. También requiere unánime de las mejoras u obras nuevas sobre cosas o partes comunes de interés particular que solo benefician a un propietario. Bueno, esto es un propio típico de este articulado, que dice, por ejemplo, dice, mejoras u obras nuevas sobre cosas o partes comunes en interés particular, que solo benefician a un propietario. Es decir, por eso requiere la unanimidad, porque el destinatario de la obra es un propietario determinado, y que va a tener que ser soportado por todos. Entonces, esto es una lógica jurídica, es decir, si yo tengo que pagar una obra que va a beneficiar únicamente a una persona determinada, a un propietario determinado, eso implica entonces que vamos a tener que unanimidad. ¿Por qué? Porque estos gastos van a ser soportados por todos. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar o soportar un gasto que va a venir a beneficiar a una sola persona en particular? Entonces, ahí requiere unanimidad. Es una cuestión lógica, es decir, porque si yo tengo que soportar los gastos en beneficio de otra persona, en tal caso lo que yo voy a tener que hacer es lograr la unanimidad. Y bueno, el artículo dice, mejoras u obras nuevas en interés particular. Si una mejora o obra nueva autorizada sobre cosas o partes comunes en interés particular, el beneficiario debe efectuarla a su costa o su parte los gastos de modificación del reglamento de propiedad. Es decir, el artículo 2053, ya en cuanto a la estructura del edificio, estamos hablando de una obra nueva sobre cosas o partes comunes en interés particular. Es decir, por ejemplo, que haya
no sé, a ver, un balcón donde puedan circular o tener ventilación el resto de los copropietarios o edificios. Ese beneficio, o sea, ese salón, perdón, ese balcón o esa terraza, yo decido ponerle vidrios todo a su alrededor para que no ingresen los murciélagos, típicos de los edificios en propiedad horizontal. Evito que entre murciélagos, palomas, que también es un tema complicado dentro de las grandes urbes, ingresen el viento, la tierra, la lluvia, y decido cerrarlo, ponerle un vidrio, un blinding. Esa es una obra particular, ¿por qué? Porque yo, mi departamento tiene el contacto directo con este sector del edificio. En tal caso, esta obra que está generada sobre una porción común va a estar en exclusivo beneficio. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es costear los gastos y esta parte que también establece específicamente lo que yo había dicho en la clase anterior, que las estructuras edilicias en su contexto de la parte de afuera hacen a las partes comunes. Fíjense en cualquier edificio que todas las ventanas, todos los balcones son iguales, son estandarizadas. Es decir, ustedes ven las ventanas si son de madera, si son de los balcones si tienen un diámetro determinado, son uniformes, es decir, no es que el edificio está construido de acuerdo a saber entender del albañil. Tiene una estructura, un plano de obra que está en base a una continuación de toda la estructura en cuanto al aspecto exterior. Entonces, fíjense ustedes que en uno de los balcones vemos que hay un blinde o una reja. Esto implica, en tal caso, que va a haber que aceptar en el reglamento de copropiedad diciendo que, bueno, por ejemplo, el departamento 3A existe un blinde que es de uso común o es parte común. En tal caso, eso va a estar a costa del propietario. ¿Por qué? Porque el reglamento de copropiedad va a estar incorporado al título de propiedad que figura en el registro inmueble. Entonces, las modificaciones del reglamento de copropiedad yo lo voy a tener que hacer con bajo escritura pública. Y esta escritura implica la intervención de un escribano, un profesional, etc. Estos gastos que se generan van a estar soportados por el copropietario. Eso es lo que dice el artículo 2053. Reparaciones urgentes, dice el artículo 2054. Dice, cualquier propietario, en ausencia del administrador, del integrante del consejo de propietarios que pueden realizar reparaciones urgentes en las cosas o partes comunes, con carácter de gestor de negocios, si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negarse al reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior a costa del propietario. Estas son reparaciones urgentes, es decir, por ejemplo, que un fin de semana se rompe un caño maestro del segundo piso y que empieza a correr agua por la escalera. Yo que estoy en el primero, puedo tranquilamente llamar al plomero, romper la pared, reparar el caño. Obviamente que en los fines de semana hay lo que se llama un conserje o el administrador que tiene un teléfono, pero pónganse ustedes que no atiende el teléfono o se ha ido de viaje, no está aislado por esta pandemia por 14 días o por 10 si tiene contacto estrecho. Entonces, yo puedo, como titular del dominio, con el ejemplo dado por el departamento 1, pedirle la intervención de un plomero, un gasista, romper la pared y reparar el caño. En tal caso, esos gastos urgentes y necesarios, yo puedo obviamente después pedir su reintegro. Pero yo no tengo que abusar de esta situación, porque puede ser que en un fin de semana donde yo sé que el administrador no está y que el consejo de propietarios no puede reunirse, realizo gastos que no son tan importantes, tan necesarios, como por ejemplo, qué sé yo, en el hall de entrada del edificio hay una maceta o un cantero y yo decido por propia voluntad cambiar la tierra y sembrarle césped y traer plantas y modificar eso. Eso no sería urgente y necesario. En tal caso,
yo no voy a hacer, no se me va a restituir el dinero que gasté, y es más, puede llegar a que el lunes cuando venga el consejo, y se reúne el consejo de propietario, me olviden de decir saque la tierra y ponga el estado que estaba, así que tenía a pie, qué sé yo. En tal caso, entonces, esto es lo que dice el artículo 2054, es decir, cuando los gastos son realmente importantes, son necesarios, yo puedo tomar la decisión, hacerlos sobre partes comunes, y con posterioridad puedo yo que me restituyan lo que yo gasté en estas reparaciones. Bien, vemos entonces eh, esto en cuanto a la estructura edilicia, ¿sí? Bueno, mañana vamos a ver el régimen de propiedad horizontal, ya no desde el punto de vista edilicio, sino lo vamos a ver desde el punto de vista de la gestión, es decir, cómo se va a administrar, quiénes las asambleas, cómo la constituimos, cómo está formada, y el aspecto entonces, de yo con lo que hablábamos hasta hoy, era de la mirada escénica. Ya no lo vamos a mirar el edificio, sino vamos a hablar de las relaciones que se da entre cada uno de los copropietarios. Es decir, vamos a ver los sujetos activos y pasivos, vendríamos a hablarlo de alguna manera, para explicarlo más claro, en este derecho real de propiedad horizontal. Es decir, los sujetos activos y pasivos y el órgano que lo gobierna, cómo se lleva a cabo. Esto va a ser a partir del día de mañana, el día jueves. Y ya calculo que vamos a terminar. Y queda un temita más que vamos a ver, que es prehorizontalidad, que es un apéndice que está dentro de este capítulo, que es la afectación al régimen de propiedad horizontal mientras se está construyendo. Bueno, chicos, desde ya, muchísimas gracias por el tiempo que me dedican. Y mañana terminamos con el régimen de propiedad horizontal en horario habitual. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chao chicos.